qué bendición. Estamos en tiempo de cosecha, fue una de las palabras que el Señor nos había dado para este año. ¿Mm? Y en medio de todo lo que acontece, ¿cierto? Y ha acontecido en algunas de nuestras vidas y demás, es como, ¿pero qué estamos cosechando? Y siempre que hablamos de cosecha, pues nos lleva a pensar en qué estamos sembrando. Y no se nos debe olvidar. Pero para el día de hoy, la enseñanza, ¿sí?, se llama 7 características de los embajadores de Cristo. Vamos a ver 7 características de los embajadores de Cristo. ¿Y de dónde sacamos lo de embajadores de Cristo? Pues en 2 Corintios 5:20 nos dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Eso está en la siguiente diapositiva. Clic. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo Jesús les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cuál es el ruego que dice Pablo que le está haciendo? Reconcíliense, ¿qué? Con Dios. Muy bien. ¿A quién le escribía Pablo sus cartas? A la iglesia. A la iglesia. A veces se nos olvida ese detalle, ¿sí? A veces como iglesia tomamos el mensaje de las cartas y de una pensamos, uy, si es que esa gente incrédula, uy, si es que esa gente que no conoce a Dios, uy, sí, y miramos en otros, pero resulta que las cartas en su gran mayoría, en la mayoría del contenido, está enfocado a problemas que habían en los que decían seguir a Cristo. Y aquí Pablo les recuerda, ojo, ¿somos qué? Embajadores de Cristo. Entonces, el mensaje que traemos es de parte de Cristo. Y se los traemos a ustedes como parte de ese reino del cual predicamos. ¿Qué significa embajador? En la siguiente, embajador es diplomático, anciano, representante, miembro maduro del Sanedrín. Sanedrín era el cuerpo político en Israel en tiempos de Cristo. Eran los 70 ancianos que gobernaban los asuntos de Judea, de la nación, en medio de ser una colonia romana y demás. Dice también, hombre maduro para juzgar. ¿Hombre qué? Maduro para juzgar, ¿cierto? Y es parte del mensaje que hemos venido hablando, que hace 8 días también hablamos, ¿cierto? De avanzar hacia la madurez, como el Señor nos quiere y anhela, ¿cierto? Hijos maduros. Hemos hablado de ese tema en otras ocasiones, como aunque somos hechos hijos de Dios, ¿cierto? Por creer en Él, nuestro ADN dice que es transformado, lo dice Pedro, somos hechos ciudadanos celestiales, recibimos, ¿sí? Su nombre, se nos da el privilegio de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero la Escritura también dice que debemos avanzar hacia la madurez, que debemos crecer en madurez, así como nosotros cuando tenemos un hijo o una hija, desde el momento en que nacen, son nuestros hijos, llevan nuestro ADN, llevan nuestra esencia. Pero a tu hijo, ¿cierto? O hija de 3 años, de 4 años, por lo general, ¿cierto? No le vas a soltar ciertas herramientas de la casa, no le vas a dar las llaves del carro, porque no tiene la estatura física y tampoco mental para esa responsabilidad. Y aun si fuera un carro automático, no le vas a dar a conducir al carro automático a tu hijo de 5 años, 6 años, porque no tiene, ¿cierto?, el control para llevarlo a cabo. No le vas a dar la tarjeta débito, la tarjeta crédito, para que haga cualquier compra. No le vas a abrir la aplicación, ¿sí?, para que pueda pedir cualquier cosa, porque, ¿sí?, todavía no tiene la madurez. Y aún si llega a los 18 años, 21 años, si tú ves que tu hijo es rebelde, que está en malos pasos, que cualquier plática que le entras para irse con los amigos a rumbear, a tomar, tiene alguno de estos indicadores, tú como padre, ¿qué haces? Le restringes, no le das de igual manera los recursos, ¿cierto?, de una manera tan amplia. ¿Por qué? Porque no tiene el dominio propio para administrarlos. No tiene la madurez a pesar de tener la edad. Entonces vemos que el hecho de que yo sea un hijo de Dios no garantiza que sea un hijo con la madurez y para ejercer todo lo que Dios quiere que yo pueda ejercer. ¿Por qué? Por protegerme a mí, por proteger a los demás. Esto es tan así que en los grupos de crecimiento que tenemos en las casas entre semana y otros virtuales,
hemos estado viendo acerca de Primera de Timoteo y habla acerca de los requisitos para los líderes en una congregación, ¿cierto? Y entre ellos que sea maduro, que no sea un nuevo. ¿Por qué? Porque no ha llevado un proceso de maduración. ¿Y cómo se muestra mi madurez? A través del tiempo. Mis reacciones a través del tiempo, mi perseverancia a través del tiempo. Entonces, por eso el embajador es un miembro maduro, es un hombre maduro para juzgar. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿A quién estamos representando? Porque un embajador es un representante, al fin y al cabo, de otro reino, de otro país hoy en día. Cuando nosotros pensamos en embajadores hoy en día, pensamos es en un lugar destinado en cada nación para que ahí viva, ¿cierto? Los embajadores de otras naciones y demás, hacen misiones diplomáticas, se la pasan dando a conocer de su cultura, relacionándose y demás. En tiempos de Cristo no era tan así, sino que eran mensajeros con una misión diplomática para realizar acuerdos, para dar también a conocer, para hacer tratados y demás, tratados económicos, me refiero comerciales y demás. Entonces, son representantes de una nación. Y una pregunta que me surgía con este pasaje de que somos embajadores de Cristo era, ¿a quién estamos representando? ¿Sí? ¿Y qué cultura y qué mensaje estamos representando? ¿Qué mensaje estamos representando? Porque si a mí me invitan a conocer a un embajador, si a mí me invitan a conocer a un embajador, obvio, si no hay un traductor, ¿cierto? Por lo general hay un traductor, pero algunos embajadores aprenden el lenguaje de la nación a donde van. Pero ¿cuál es su lenguaje primario? La nación de donde vienen. Entonces yo espero que el embajador, ¿cierto?, de Estados Unidos, ¿cuál sea su lenguaje principal? El inglés, ¿cierto? No iban a decir el gringo. Ah, el inglés, muy bien. El embajador chino, mandarín, ¿cierto? Ah, el mandarín, muy bien. Por lo menos entre los lenguajes principales. Dile a la persona que está a tu lado, nuestro lenguaje nos delata. Nosotros estamos llamados a hacer un cambio de cultura, un cambio de reino. De las tinieblas a la luz, ¿cierto? De ser colombianos, venezolanos, nicaragüenses, ascendencia alemán, ¿cierto? A ser de el reino de los cielos, ciudadanos celestiales. Y con ese cambio, no es solo un cambio de religión. Ya no voy a ¿cierto? A un lugar católico, ahora voy a un lugar cristiano. ¿Sí? Ya no tomo la hostia, ahora tomo la cenita, que viene empaquetada y todo chévere. Ya no cantamos de pronto incluyendo a la Virgen, pero solamente Jesucristo basta. ¿Sí? O sea, empezamos a hacer un cambio que es necesario, pero va más allá. Es un cambio de cultura. ¿Qué sucede en Latinoamérica si damos un clic? Que en muchas ocasiones cambiamos en el sentido de la fe, o decimos cambiar en el sentido de la fe, mas no hay un cambio de cultura en nuestra manera de hablar, y nuestra manera de hablar nos delata. Y nuestra manera de hablar, ¿de dónde viene? De nuestra manera de pensar, de lo que está adentro. Entonces, por lo general, en las congregaciones cristianas en Latinoamérica, tenemos muchas personas, ¿sí?, que conocimos del Señor, tuvimos un nacimiento de nuevo, pero como no hemos vivido un proceso de pronto de discipulado, de transformación, de exponernos realmente a lo que dice la palabra, continuamos trayendo un bagaje cultural latino, de la nación donde estemos, de lo que recibimos de nuestros padres, de la manera de hacer las cosas, y no empieza ese proceso realmente de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Yo aprendí esto de mis papás desde pequeñito, así siempre lo hacíamos en la casa. ¿Pero es eso lo correcto? Y nosotros estamos en una cultura que desafortunadamente es violenta. Y hemos heredado eso, violencia en muchas ocasiones. Y a veces llevamos eso incluso a nuestra visión de Dios y de la iglesia. Es tan así que a veces aún en nuestras oraciones incluimos
frases violentas sin darnos cuenta. Porque así lo aprendimos, porque es nuestro lenguaje de nuestra nación. Cuando yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, hazme hacer tu voluntad, así me tengas que empujar. ¿Qué imagen se nos viene? Papá, mamá, ¿cierto? Enojados porque el chino no hace caso, eche para allá, vaya para allá. Eso tiene un nombre, violencia. Porque soy más grande, lo empujo. Entonces tenemos toda una serie de cosas como así lo hacemos en casa y punto. Si quieres mostremos todos los puntos, así soy yo, así es la vida, así se hacen las cosas en mi país y nunca van a cambiar. Es que gústele a quien le guste, es mi personalidad, de malas. Frases que escuchamos en el entorno latino. No soy pan de bono para caerle bien a todo el mundo. Nunca he tenido una monedita de oro en mi mano, pero sí he tenido muchos pan de bonos, se nota. Entonces me tocaba un ejemplo que pudiera decir, uy, sin pan de bono me cae muy bien. Pero es que todo el mundo lo hace. La frase que más personas ha llevado al infierno o a una vida infernal, como lo queramos ver, o en algunas ocasiones a ambas. Pero es que todo el mundo lo hace. Claro, hay cosas que las hace cualquiera. ¿Tú eres una cualquiera? Es que cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi situación. Te estás diciendo a ti mismo, soy una o soy un cualquiera. Y eso éramos antes de Cristo, antes de conocer de Cristo, antes de que conociéramos del reino de Dios, nos resplandeciera la luz de Cristo. Pero al ver lo que Cristo dice, la manera que Él muestra de vivir, nos damos cuenta de que hay una mejor manera de hacer las cosas. Hay una manera que el mundo me muestra, desde pequeño, ¿cierto? De andar de relación en relación, de corazón roto en corazón roto, de cada año, cada 2 años cambiar, ¿cierto? De novio, de novia. Porque esa es la manera, todo el mundo lo hace, todo el mundo tiene relaciones antes del matrimonio, ¿qué tiene de malo? ¿Cierto? Así es la vida, así son las cosas hoy en día, no hay que ser tan retrógrados. Pero ¿qué se cosecha al final de esos ciclos? Amargura, tristeza, inestabilidad. Y aún cuando en la cultura latina, por lo menos tradicional, el matrimonio tiene cierto estatus tradicionalmente, desafortunadamente en la práctica, ¿qué encontramos? Matrimonios donde es usual, ¿sí?, que el hombre tenga 2, 3 mujeres más, tenga 1 o 2 hijos más por fuera del matrimonio, durante su recorrido nacional. Es parte de ¿qué?, la cultura latina, y donde dentro del hogar se ve una dinámica de violencia, así sea solo verbal, así sea ya un matrimonio frío, pero con tal de que los demás vean que seguimos casados, ay, Dios está feliz con esos matrimonios. O sea, tenemos y traemos eso a la iglesia. Y tenemos un revuelto de cosas que también como iglesia tenemos que caer en cuenta que debemos modelar qué es un matrimonio, qué es una relación como Dios lo espera. Y reconocer que no todos nosotros crecimos en hogares donde la relación de nuestros padres iba con el ideal de Dios. Estaban casados en papel, pero su relación era fría, distante, a veces violenta. Entonces, claro, los jóvenes crecemos viendo eso de pronto en nuestros hogares, ¿cierto? O crecimos, también me considero joven, ¿sí? Ustedes sí son más jóvenes, más jóvenes. Y decimos, pero en la iglesia me hablan de matrimonio. Y yo para estar con un hombre toda la vida, así como mi mamá echándole cantaleta y que él me eche cantaleta, no, yo prefiero que me rompan el corazón cada 3 años, tranquilo. Por lo menos sé que voy a la fija y no me va a romper el corazón durante toda la vida como a mi mamá. Porque la iglesia debe ser la primera en señalar estas cosas y decir, ojo, aún las instituciones tradicionales no están portándose a la altura del llamado de Dios. Pero en Cristo hay una manera de hacer las cosas, que si yo las sigo, voy a tener un alto grado de probabilidad de cosechar un muy buen fruto. ¿Por qué digo un muy alto grado de probabilidad?
Porque siempre, aún en Cristo, voy a depender del interés, del anhelo y de lo que la otra persona también ponga de su parte en Cristo. Entonces, por eso decimos un muy alto grado de probabilidad. Pero sin Cristo voy a tener un alto grado de probabilidades de que las cosas me salgan mal. Entonces yo debo tomar una decisión. Seguir con la cultura que he heredado o buscar cuál es la cultura del reino. ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Buscar consejeros sabios y aplicar estas cosas. Sea mi vida, mis relaciones, en mi familia, en mi congregación, con mi comunidad, con mi ciudad y con mi nación. Entonces, somos muy buenos embajadores de la cultura latina, aún estando en Cristo, aún siendo cristianos. ¿Y por qué es bueno ver esto? Para decidir hacer una transformación. La carta a Romanos, de nuevo, la escribe Pablo, ¿cierto? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿A quién se le escribe? ¿A los ciudadanos romanos que no conocían de Cristo o a la iglesia? A la iglesia. Y le dice a la iglesia, no se conformen a este mundo, más transfórmense por la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y dice, no sé qué, conformen a este mundo. ¿Cómo se conforma uno a este mundo? Es muy interesante ver ahí la diferencia entre conformarse y transformarse. Esa palabra para transformarse es la misma de metamorfosis, lo que hace la oruga, ¿cierto? Cuando se convierte en el capullo, en la pupa, y viene el proceso de metamorfosis y sale la mariposa. Es un proceso de adentro hacia afuera. Y el proceso en el Señor es así, de adentro hacia afuera. El del mundo es un molde. Esa palabra para conformar, es la misma para amoldar. Por eso algunas versiones dicen, no se amolden a este mundo. Tal cual como cuando tú haces una gelatina o cuando eras pequeño y hacías un molde con plastilina para que tomara la forma del molde. Dice, el mundo busca que tú te amoldes. Que digas las palabras que el mundo quiere escuchar, que uses el lenguaje que el mundo quiere escuchar, que avales las cosas y las locuras que el mundo quiera escuchar, ¿cierto? Que seamos cada uno lo que tú decías, lo que es tu realidad, tú estás bien allá, pero no solamente eso, sino que hoy en día no basta con que, listo, tú haz lo que quieras, ¿cierto? Tú con tu vida, yo con la mía, ahora yo debo aplaudirte y decir que lo tuyo es lo correcto, o si no te estoy violentando tus derechos, ¿sí? O te estoy haciendo, ¿sí? Entrar en dinámicas de ansiedad y todo, y agresión. Toda la locura del mundo, ¿por medio de qué? De amoldar. ¿Cómo lo logra? Por medio de la opresión, por medio de la reprensión. ¿Por medio de qué? Sea represión económica. Lo vimos en Canadá hace un par de años cuando hubo las protestas y demás de los granjeros y camioneros. ¿Qué hizo el gobierno para acabar con las protestas? Ok, esta gente no va a parar porque ya han pasado varias semanas. Congelen todas las cuentas de banco para que se amolden a lo que nosotros queremos. El Señor no es así. El Señor es con su exhortación, es de adentro hacia afuera y nos dice, sean transformados y vean cómo el mundo los ha amoldado. Entonces yo crecí en un entorno en mi casa donde me amoldaron a manejar relaciones y todo de cierta manera, a pensar en mí mismo. Y he requerido, ¿sí? Y continúo requiriendo en áreas de mi vida de esa transformación de adentro hacia afuera. Entonces, somos embajadores de Cristo, ¿cierto? Primera característica de los embajadores de Cristo, viven bajo la autoridad del Rey. Viven bajo la autoridad del Rey. En Mateo 28, 18 al 20 encontramos, acercándose Jesús, les dijo, esto es después de la resurrección, el mensaje que da antes de ascender, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Autoridad. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Y hay algunos decimos, sí, yo he guardado todo lo que Cristo ha mandado. Lo guardo aquí en el celular. Tengo la Biblia, sí, y aquí tengo bien guardadito todas las palabras de Cristo. Obviamente eso no es lo que significa el pasaje, ¿cierto? Es guardar, aplicar. Pero dice que tenemos una misión, ¿qué? Enseñar. Pero todo esto parte de la primera parte que está allá arriba en amarillo, perdón la redundancia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De ahí parte que yo sea un ciudadano eficaz del reino de los cielos. Que yo sea un embajador de Cristo o comience en ese proceso de dejar de ser un seguidor de Cristo, un creyente, está bien, un hijo inmaduro, y avanzar hacia la madurez, reconociendo que Jesús tiene autoridad y que su autoridad es completa. Y nosotros solemos decir, pero yo creo en la autoridad de Cristo. Pero cuando llegan momentos en nuestra vida, en el área de las relaciones, en el área financiera, en la familia y demás, en el área de perdonar, aunque tengas la razón. Perdonar aunque tú seas el que tiene la razón, porque es parte de lo que dice Cristo, perdonar hasta 70 veces 7, donde la cultura latina me dice, listo, lo perdono, pero donde me la hago otra vez, ahí sí. Donde el Señor dice que su amor es incondicional y que amemos como hemos sido amados por Él, incondicionalmente. Y nuestra cultura es, esta es la gota que rebasó la copa. Donde dice que la iglesia debe ser el ejemplo de estas cosas, del amor y del perdón. Y en muchas ocasiones ya no se presenta porque ahora solo tenemos un servicio, pero nosotros lo vivimos cuando teníamos los dos servicios. No, yo prefiero ir a este servicio porque es que en este servicio no va Julanito. Y para encontrarnos y tener ahí, no, yo voy a buscar al Señor y tener mi paz. Pues no, eso revela que no hay paz en el corazón, porque tu vida está girando en torno a si una persona va a estar o no va a estar en un lugar. Continuemos. Entonces es reconocer la autoridad de Cristo. Segunda característica de un embajador de Cristo: anhelan la llegada del Rey y su reino. Entonces la base es la autoridad de Cristo. Lo segundo, hay un anhelo por la llegada del Rey y su reino. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Así como el embajador de China, su ciudadanía está, ¿cierto?, allá en la China. El embajador de Inglaterra en Inglaterra. Nosotros, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Entonces aquí Pablo nos dice, hay una ciudadanía que ustedes tienen que es celestial. Y si yo me creo eso, ¿cómo voy a andar? Como el celestial. Si yo me lo creo. Pero si yo soy un caleño, ¿sí? Yo vengo de Cali, para los que no saben. Y ahí queda mi historia. Entonces, sí, voy a ser un hijo de Dios, pero caleño. Con las mañas de la cultura. Con las mañas que aprendí. Con las mañas con las que crecí. Con las mañas que yo también hacía. Si no hay un cambio de ¿qué? De ciudadanía, de reconocer de dónde vengo. Yo soy ciudadano celestial. Dice, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo en nuestro estado de humillación. ¿Por qué es un estado de humillación? Porque nuestro cuerpo se está ¿qué? Desgastando y un día ha de morir, dormir. Transformará ese cuerpo, ¿cierto?, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y está hablando de nuestra esperanza de la resurrección. Pero el enfoque aquí es de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo la iglesia? Además de extender el reino de Dios, como es la comisión que nos dio, de vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿estamos qué? ¿Esperando qué?
¿Qué estamos esperando? Al Salvador, al Señor Jesucristo, al Rey. Algunos dicen, ¿cierto? Podemos pensar, bueno, pero eso es muy obvio, pastor. No es tan obvio. Cuando yo voy al aeropuerto, porque me viene a visitar un familiar, yo voy a recibir a ese familiar en el aeropuerto o en la terminal. ¿Lo voy a qué? Recibir. ¿Qué palabra uso? Recibir. Y llega ese familiar y me dice, listo, vámonos. ¿Cómo? Pero si acabas de qué? De llegar. Y yo estoy recibiéndote. ¿Qué voy a hacer con mi familiar en la terminal o en el aeropuerto? ¿Llevarlo a dónde? A la casa o al hotel, si es que pronto no había espacio en la casa, entonces que no, que yo arregle ya, ¿cierto? Para quedarme en otro lugar o donde otro familiar. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Esperando para qué? Recibir al Señor Jesucristo. No para irnos con Él. Esto es tan así que la Escritura nos habla de cómo el Señor creó los cielos y la tierra. Y en los cielos hay ángeles. ¿Y qué son ángeles en su esencia? ¿Son materia o son espíritu? ¿Son qué? Espíritu. O sea que hay un mundo espiritual, ¿cierto? Donde hay seres ¿qué? Espirituales. Y el Señor crea un mundo material. Y en medio de ese mundo material, al hombre y a la mujer, dice que nos da de su espíritu. Entonces somos un híbrido en ese sentido, por llamarlo de esa manera, perdón, ¿sí? Donde tenemos materia, pero tenemos ¿qué? La esencia divina. Tenemos y somos ¿qué? Espíritu, pero con un cuerpo. Y coloca al hombre para gobernar y administrar la creación. Pero en Génesis 3 entra el pecado en la humanidad. ¿Qué hace el Señor por medio de Jesucristo? Y quiero que cada uno pueda preguntarse esto y respondérselo también. ¿Qué hace el Señor por medio de Jesucristo? ¿Es Jesucristo el plan de escape de Dios? ¿O es Jesucristo el plan de restauración de Dios? Si es el plan de escape, entonces lo único es, vino para rescatarnos, para llevarnos al cielo y olvidarse de su propósito en la creación. Si es su plan de restauración, vino a rescatarnos, porque necesitamos un rescate del pecado, de la maldad, de la muerte, para poner las cosas en orden, para traer el cielo a la tierra. Pastor, ¿y usted dónde saca eso? Apocalipsis 21 y 22. Dice, vi nuevos cielos y nueva tierra. Y vi descender del cielo a una nueva Jerusalén, que representa a la iglesia. No dice, y vi a la iglesia irse al cielo, a estar eternamente en una nube tocando un arpa. Como algunos, en serio, conceptos que hemos traído a veces. ¿Qué vamos a hacer toda la eternidad? Alabar al Señor. No, el Señor, la tercera parte de los ángeles los creó y son un espectacular equipo. Entonces, aunque sí lo vamos a alabar en todo lo que hagamos, vamos a hacer mucho más porque tenemos que administrar la creación. Y dice, la vi que descender del cielo, como una novia ataviada para su marido. Entonces, por eso, aunque parecía muy obvio, hay una diferencia entre anhelar la llegada del rey y su reino y esperar el momento de escaparme de este mundo sucio y vil. Y he contado, ¿cierto? De alguna manera, el tema de la sorpresa que nos vamos a llevar de pronto algunos en el regreso de Cristo en las nubes. ¿Sí? Y somos transformados y estamos vivos. Si hemos muerto, entonces resucitamos. Y dice que vamos a tener un encuentro con Él en las alturas para recibir al Señor y estar con el Señor para siempre. Pero dice para
recibir al Señor. Y algunos van a estar ahí, yo me lo imagino así, pues, ¿cómo me lo imagino yo? Pues, con mi imaginación, tipo así, volando, ¿cierto? No sé cómo será eso, ¿sí? A las alturas con el Señor, con ese cuerpo renovado, el 2.0, ¿sí? Ya sin enfermedad, sin muerte, y demás, sin dolor. Y algunos de pronto diciendo, adiós mundo inmundo, me voy con el Señor. Y el Señor llegando con sus ángeles y diciendo, listo, llegamos, vamos para abajo, a establecer su reino de una manera definitiva. ¿Nosotros qué somos? El equipo de avanzada. ¿Qué es la iglesia? Embajadores del reino. ¿Qué se debe mover en la iglesia? La cultura del reino. Por eso se nos exige tanto a nivel de iglesia, a nivel de las escrituras del Señor, de ustedes son el equipo de avanzada. Por eso donde quiera que estemos, en nuestra vida personal, familiar, congregacional, en nuestras comunidades, ciudades y naciones, debemos mostrar el reino y extender el reino. Somos el equipo de avanzada. No estamos esperando irnos. Estamos esperando a que llegue el resto del equipo a establecer esto de una vez por todas. Y mientras esté a nuestro alcance, establecer el reino de Dios en las áreas que están a nuestro alcance. Mi esposo, mi esposa no creen en el Señor. En lo que esté a tu alcance, compórtate a la altura de tu llamado. Tercero, embajadores de Cristo avanzan hacia la madurez. En Hebreos 6 del 1 al 2 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice que avancemos hacia la madurez. Dile a la persona que está a tu lado, avancemos hacia la madurez. Ay, pero es que la escritura dice que debemos ser como niños. Sí, y yo creo que por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios le tocó aclarar el tema y decir, el Señor nos dijo que seamos niños en cuanto a la malicia, no a la inmadurez. En cuanto a la malicia. En cuanto a la malicia. Porque recordemos, esa picardía de hacer la broma, esconder la mano, es de la cultura latina. Nos mofamos aún cuando la embarramos. Ay, sí, qué pena, ay, no le pasé, sí, ay, no, sí, no pagué los impuestos, ay, se me olvidó. Ay, ya pico y placa, ay, no me di ni cuenta, ay, no, qué barra. Señor, no me hiciste invisible para poder romper la ley. O llegamos, uy, gracias al Señor, no me vio ni un policía. Cuando me pasé todos los semáforos en rojo. Gracias, Padre, tú eres tan bueno. ¿Qué Padre tenemos? Ese es el Dios pícaro. De esos ídolos que tenía nuestra cultura indígena, también esos falsos dioses de la cultura europea. Ese es el Dios Loki, ¿sí? Que sale ahí en Los Vengadores y demás. El pícaro, el mentiroso. Le damos gracias a Dios porque no nos pillaron. ¿Qué dista eso de el sicario que va a rezar a la Virgen de los Sicarios para que le vaya bien en el trabajito? Y eso sí, uy, no, pero yo no he matado a nadie. Pero el mismo espíritu latino que va en contra de la cultura del reino de los cielos es el que se mueve. Y le damos gracias a Dios por nuestras picardías. Y nos quedamos con ellas, porque no las señalamos como lo que son. Tomé un riesgo, no debía haber hecho esto. Prometo no hacerlo tanto. No, prometo de parte de mí, sí, intentar que avanzar hacia la madurez. Por eso es que la iglesia latina y en el mundo, pero pues, estamos en Latinoamérica, entonces nos toca hablarnos entre nosotros, es de las más inmaduras. Llenamos miles o millones de personas, estadios y demás, congregaciones. Una de las iglesias más numerosas en la historia humana, pero de las más inmaduras. Lo que nuestros padres en la fe, nuestros
los que trajeron el evangelio, vieron que era la cultura latina de ir a misa y al otro día o esa misma tarde estar engañando a la esposa, estar maltratando a los hijos, tener 2, 3 hogares y demás. Ahora la gente va al culto y entre semana está ahí en las suyas, están en adulterio, fornicación y demás. O sea, lo mismo que antes era, es que es un cambio de cultura, es un cambio de vida. Ahora ya no se dice eso, porque la iglesia cristiana se volvió nominal, de llenar grandes lugares y demás, pero sin vida y sin transformación. Y cuando tú le medio dices a alguien acerca de la transformación, oye, delante de Cristo, ¿es esto lo correcto como te estás refiriendo a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Es esta manera? Ay, no, en esa congregación se le meten a uno al rancho. Quieren controlarle hasta la manera a uno de hablar. No. Recuerda, el mundo busca amoldar, el Señor busca transformar. Por eso siempre vamos a, ¿qué es lo que hay en tu interior que hace que reacciones así? Si tú te llenas de Cristo, te llenas de su palabra, te llenas de su espíritu, o permites que ese espíritu que ya está dentro de nosotros fluya, pues ¿qué va a salir de nosotros? Entonces, si está saliendo algo que no es Cristo, es reconocerlo y decir, ¿de dónde salió esto? Y a veces el que está hablando a través nuestro es nuestra mamá, nuestro papá, el profesor, los compañeros, la cultura que aprendimos. Continuemos. Los embajadores de Cristo anuncian el evangelio del reino. En Lucas 8:1 dice, poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los 12 discípulos. ¿Qué hacía el Señor? Proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y como lo dice en los primeros versículos de Hechos, que dice, en el tratado anterior te conté lo que Jesucristo comenzó, ¿cierto? A enseñar y a hacer y a enseñar. Dando a entender que en Hechos Jesucristo ¿qué? Continúa haciendo y enseñando y haciendo, anunciando. ¿A través de quién lo hace? De su iglesia. Esto es tan así que cuando Pablo persigue a la iglesia y tiene este encuentro con Jesucristo, Jesucristo no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Qué le dice Jesucristo? ¿Por qué me persigues? Porque estás persiguiendo a uno de los que me anuncian, ¿cierto? A los que me anuncian, a los que me predican, a mi iglesia, a mi amada. Entonces, ese es un respaldo muy bonito. Entonces, los embajadores de Cristo anuncian el evangelio. Anuncian el evangelio. Pero no solamente eso. Quinto, los embajadores de Cristo modelan la cultura del reino. Porque si nos quedamos solo con el anuncio sin la vida, es complicado. Y si nos quedamos solo con el testimonio sin testificar, no le estamos dando gloria al Señor que ha hecho un proceso de transformación en nuestras vidas. Lo contaba un pastor que decía, ¿sí?, que durante 10 años estuvo trabajando en una empresa y siempre se encontraba con una persona en un pasillo. Y un día, por una u otra circunstancia, ¿sí?, se dio cuenta esa otra persona de que él era cristiano y le dijo, oiga, ¿que usted es cristiano? Sí, ay, yo no sabía, ¿no? Yo creí que usted era vegetariano. Porque se portaba así, que pronto usted hacía yoga, porque esa paz que usted tiene. Que estaba modelando un ejemplo de vida, pero sin dar a conocer a qué reino pertenecía para que la gloria fuera hacia el Señor Jesucristo. Entonces modelan la cultura del reino. En Efesios 4:1 dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Otra manera en que a veces yo lo parafraseo, camina a la altura de tu llamado. Dile a la persona que está a tu lado, caminemos a la altura de nuestro llamado.
Si estás aquí con tu familia, a veces podemos pensar que lo escuchen porque sus reacciones, su manera de actuar. Pero ¿saben algo? En la familia es el lugar de formación, la oportunidad de crecimiento espiritual más grande que tenemos. Es el primer semillero donde tenemos la oportunidad de crecer. La familia natural. De la mano de estar pegados a la familia en la fe. Una cosa no quita la otra. De estar pegados a la familia en Cristo. Pero precisamente como hay tanta tensión a veces en la familia, en el hogar, reacciones, esto y lo otro, tendió la cama, no la tendió, es que mi mamá siempre me regaña. Son oportunidades de crecer a la estatura de la plenitud, de la medida de la plenitud, de Cristo, de avanzar a la madurez en Cristo. Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Por eso en Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a qué debe llevar un buen testimonio? A darle gloria al Señor. A darle gloria al Señor. ¿Y a cuál Señor? Al Señor Jesucristo. Hoy en día toca aclarar. Siempre, pero hoy se hace cada vez más evidente. Sexto, los embajadores de Cristo perseveran en medio de la adversidad. Clic. Si en los modernos que estamos aquí, esto es con control por voz. En Efesios 6:20 dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra. Clic. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. ¿Qué decía Pablo? Que era ¿qué? Embajador en cadenas. Pongamos la 6. Los embajadores de Cristo perseveran en medio de la adversidad. No. ¿Por qué? Aún Pablo, estando en cadenas, estando en prisión, ¿qué estaba haciendo? Aún a la distancia, escribió esta y otras cartas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Pongamos la diapositiva 19, por favor. Si es que de pronto estás buscando cuál. La 19, donde está el versículo de Efesios 6:20. No hay problema, sí. Dice, soy embajador, ¿qué? En cadenas. Pero sigo siendo, ¿qué? Embajador. ¿Cuál es la cultura latina? Con Diosito para arriba y para abajo. Hasta que no me sale la entrevista de trabajo. Con Diosito para arriba y para abajo. Esa es la cultura latina. O sea, es raro, la gran mayoría de personas latinas hablan con Dios en la boca. Hablamos de esa manera, crecemos en un entorno donde, no, gracias a Dios. Personas que no se congregan ni nada, pero hay una cultura de, gracias a Dios, sí, yo espero que Dios, que se haga la voluntad de Dios. Ok, si no te sale el trabajo, entonces la culpa es de Dios. Voy a una competencia, si gano, que sea la voluntad de Dios, igual Dios ya tiene todo escrito. Sí, porque Él ya sabe qué decisión tomaste, aún antes de que tú nacieses. Entonces hay una diferencia entre ver lo que tú ya vas a hacer porque tú decidiste hacerlo y que Dios te haga, obligue, controle. De nuevo, ¿no? Ese Dios titiritero para que te saliera mal las cosas. Entonces tenemos una cultura donde con Dios hasta que sucede algo. ¿Por qué no te has vuelto a congregar? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no has vuelto a estar en el grupo? ¿Por qué te has como alejado? No, es que yo me desilusioné mucho porque pues con la enfermedad que me vino, que le vino a mi familiar y lloré tanto para que Dios sanara y pues no vi ahí que Él sanara, entonces me desilusioné de la fe. Entonces con Dios hasta que hay una prueba. ¿Cómo será
si nos encarcelaran por nuestra fe? ¿A dónde se van a esconder todos los televangelistas que andan en avión privado diciendo a la persona, pacta con Dios para que te vaya re bien en tu vida, ¿sí? Que tú eres cabeza y no cola? Versículos y pasajes bíblicos utilizados con un énfasis antibíblico. Demostrar solo una cara de la moneda sin la parte de la tribulación, sin la parte de cuando está en Éfeso Pablo, que en Hechos dice que le habla a los ancianos en la iglesia antes de partir y les dice, recuerden que les he predicado durante 2 años y les he enseñado y les he mostrado y les he dicho que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La vida cristiana no es 100% tribulaciones, pero tampoco es 100% que no me pasa nada. Sino que en medio de las circunstancias difíciles, aún ahí estoy pensando en Cristo, en el Evangelio. Esas personas que van a pensar, no quiero que su fe disminuya, les escribe Pablo diciéndoles, sí, ojo, no vayan a decir, ay no, pobrecito Pablo, entonces ¿qué nos va a pasar a nosotros? Sino, yo estoy firme en la fe, no desfallezcan, caminen a la altura de su llamado, anden como es digno. Y séptimo, los embajadores de Cristo no andan solos. No andan solos. Y si se lo pudieron notar, cada una de las 7 características están en plural. No estoy hablando de el embajador de Cristo, estoy hablando de los embajadores de Cristo. Como Pablo lo dice, somos embajadores de Cristo. En Lucas 10:1 dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué envió? El equipo de avanzada, los embajadores de Cristo, antes de que él llegara a esas ciudades, haciendo un reflejo de lo que él hace hoy en día. Su iglesia, el equipo de avanzada, para establecer y extender el reino de Dios en las vidas de aquellos que así lo determinen, que les alumbre la luz de Cristo y que determinen este camino. Pero es una labor que no se hace solos. De nuevo, la cultura esta así mundial, en los últimos 100 años ha tenido un cambio, y en especial la cultura cristiana. Incluso las canciones cristianas, por lo general, la mayoría de canciones eran comunitarias. Somos el pueblo de Dios. Nosotros somos, nosotros. Por allá a mediados del siglo pasado, en especial hacia los 80, bueno, primero en Estados Unidos antes, pero aquí como todo llega como, ¿sí? O llegaba rezagado, ahorita con el internet, sí, toda la basura nos llega más rápido, desafortunadamente. Empezaron las canciones cristianas. Yo. Y eso no se vio en su momento qué daño estaba haciendo el énfasis. Hoy en día estamos cosechando ese énfasis en el yo. Tu relación personal con Dios, tú con el Espíritu y que el Señor te lo revele. ¿Para qué tenemos entonces el Nuevo Testamento? La Biblia. ¿Por qué el apóstol Pablo no escribió? Esas cartas hubieran sido más rápidas y le hubieran salido más baratas, porque en esa época el papel, los papiros y demás era mucho más costoso. Bueno, hermanos, oren y que Dios se lo revele. Tendríamos un testamento, un Nuevo Testamento, una hojita, ¿sí? Jesucristo, y ore para que Dios le revele el resto. Porque esa es la cultura del yo, tú con el Señor. No hay iglesia, no hay un discipulador, no hay un rendir cuentas, no hay un estar en comunidad. Nos olvidamos de que el Señor estableció su iglesia, que dijo, establezco mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que las están ahí, pero no que prevalecerán. O sea que podemos ir, ¿sí? Y rescatar de la mano de Él. Pero el mensaje se cambió a un mensaje individual. Mi relación personal con Dios, la cual es necesaria porque eso nutre la relación que tenemos en comunidad. Si tú mantienes tu relación con el Padre, pues cuando estemos en comunidad, ¿de qué vas a dar?
de lo que el Padre te ha entregado, te ha recibido, o vas a recibir de lo que el Padre le ha dado a otros. Pero ¿cuál ha sido el énfasis? Yo. Las canciones, yo. Yo. Mí. Sálvame. Renuévame. Resucítame. Son malas esas canciones. Yo he llorado. He sido ministrado en la presencia del Señor. Pero de alguna manera nos quitan de un aspecto comunitario. Que si tú eres una persona analítica y te riges por lo que a veces en las iglesias se habla, pues llegas a la conclusión de que no necesitas congregarte. Porque vengo a este lugar. A un lugar como este, perdón. ¿Listo? Cuando llega, para que no decir, ¿qué dijiste acerca de él? No. Vengo a un lugar como este. Ya, eso pasa en otras congregaciones. ya están diciendo lo mismo. Eso pasa en otras congregaciones. Y me dicen desde al frente, listo, cierra los ojos y no te importa el que está a tu lado. Métete tú solo con el Señor. ¿Para qué vine? Me encierro en mi cuarto y me meto yo solo con el Señor. Sí, o sea, nuestro lenguaje, y por eso le digo, esto viene de décadas en la iglesia. Un lenguaje bonito, o sea, la intención nunca ha sido mala ni satánica, como las peores cosas en el mundo siempre se han hecho con las mejores intenciones. Lo mismo aplica para la iglesia, que tengamos una comunión con Dios, que no nos dejemos distraer y demás. Pero de alguna manera el énfasis ha sido individual. Entonces vengo a un lugar con 80 personas, 90 personas, pero a yo meterme con el Señor. ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda el amar al prójimo? ¿Dónde queda el andar en comunidad? El diseño de comunidad es tan así que la oración que enseña Jesucristo a los discípulos, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Padre mío. Padre nuestro. ¿Padre qué? Nuestro. ¿Qué estás? Llévanos a tu cielo. ¿No? ¿Qué dice? Venga a nosotros tu reino. Ve. Pero a mí me enseñaron que lo que importaba era ir al cielo y ver si yo entraba al cielo. Eso es una parte de, ¿cierto? Pero el cielo no es nuestro destino final, porque no fuimos diseñados para el cielo. Fuimos diseñados para ser coadministradores de la creación del Señor. Y Él está en un proceso de restauración. Hasta que todas las cosas le sean a Él sujetas. Todas las cosas le sean a Él sujetas. El caso es que es plural. Incluso más abajito, en el Padre Nuestro. Dice, dame mi pan de cada día. ¿Cómo dice? Danos. ¿Eso es individual o plural? Perdóname mis pecados. Perdónanos. Tenemos una oración que es en comunidad. Y Él dice, cuando ustedes estén, ¿sí? Orando solos, ¿sí? O sea, si no estuviéramos en comunidad, ¿cómo no nos vamos a reír de ese rintón? Sí, o sea, no podríamos gozarnos también en el Señor y demás. Y hacer que la hermanita se sonroje. No miren a Marilu, por favor. ¿Decimos Marilu? Es tan así el diseño de comunidad que Él dice, aún entrados ustedes en su aposento y aún cerrada la puerta, solos yo y el Señor, así van a orar, Padre nuestro. O sea, aún en tus momentos de intimidad con el Señor, no dejes de pensar en la comunidad, en la iglesia. Total antidiseño de lo que se predica hoy en día. Tú con el Señor, métete con el Señor y la comunidad y la iglesia que Él vino a establecer. Y no lo vemos. Entonces, a veces nos decimos, ¿no? Tú con el Señor y ya, métete con el Señor. Pero resulta que yo me meto solo con el Señor y es una parte necesaria para crecer sin dejar de lado la comunidad. ¿Listo? Digo, es el énfasis cuando solamente es así. Voy a tener un problema. Voy a empezar a leer las cartas del Nuevo Testamento y todas hablan en
plural. Ustedes. Bueno, si tengo la versión Reina Valera, vosotros, ¿sí? Vosotros, ¿oís? Vosotros, ¿cierto? Vosotros, ustedes. O sea, aún yo metiéndome con el Señor y leyendo la palabra, encuentro que en las páginas encuentro una comunidad, un ustedes. Y el ustedes cuesta más. El ustedes cuesta más. Porque nos vemos unos a otros, porque tenemos a veces roces unos con otros. Y el manejar esos doces, el amar, el perdonar, nos ayuda a crecer. Por eso el mensaje individualista es muy, muy apetecido. Y por eso entró tan rápido en las iglesias y se esparció hasta el punto de cambiar totalmente las canciones cristianas. O sea, en su momento, y estoy hablando de la época de los 90, yo ni siquiera ahí todavía, sí, había conocido del Señor, había llegado a esta congregación, aquí fue donde nací, donde conocí de Él por primera vez. Tuve mi encuentro personal con Cristo. En la época de los 90, las canciones eran muy todavía de nosotros, porque eran para cantar en una iglesia, en una comunidad. Y era rara, era la canción que era individual. Entonces sacaba Marcos Witt alguna canción. No, es que cuando tuve una prueba en el Señor y contaba el testimonio. Y ahí en mi cuarto, pasando por esa prueba, ¿qué hizo? Compuso esa canción. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Como el mundo venía con ese cambio individualista y reforzando eso, pues muchas personas empezaron a hacer clic con ese tipo de canciones. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Hablo a nivel general de iglesia, de que esas canciones pegaban y a la gente les gustaba mucho. Entonces empezaron cada vez más a entrar y empezó a hacer el repertorio de los grupos de alabanza, por eso le digo, son los de aquí, de todas las congregaciones, canciones individuales. Y rara la canción plural. Incluso uno busca en canciones de los grupos modernos. Bueno, no quiero mencionar nombres. Estos artistas modernos y demás que los jóvenes escuchan, es raro escuchar una canción que hable de nosotros. O sea, es lo raro, ya no es lo común. La mayoría de canciones yo y me ministran a mí. Y eso hace parte del caminar con el Señor, claro que sí, pero no lo es todo. El diseño ese de que yo con Dios y allá y los profetas que solamente son profetas en su casa, sin una congregación, eso no es bíblico. Es que a mí el Señor me reveló eso. ¿Cuál Señor? ¿Con S mayúscula o con S minúscula? Entonces, el resumen, 7 características de los embajadores de Cristo: viven bajo la autoridad del Rey, anhelan la llegada del Rey y su reino, avanzan hacia la madurez, anuncian el evangelio del reino, modelan la cultura del reino, perseveran en medio de la adversidad y no andan solos. Por eso el llamado final, ¿sí? Seamos fieles embajadores de Cristo, modelando con dignidad el reino en nuestros hogares, congregaciones, comunidades, ciudades y naciones. Y les dejo una promesa, Proverbios 13:17, para los embajadores fieles. Proverbios 13:17, para los que lo quieran anotar y buscar luego. Dice, el mal mensajero caerá en el mal, mas el fiel embajador es salud. El fiel embajador trae salud, trae sanidad. Amén. Entonces, vamos a orar, ¿listo? Y ya después de que oremos, vamos a dar unas instrucciones, ¿sí? Para aquellos que vamos a ir a la marcha. La idea es, algunos han traído carro, algunos ya tienen cuadrado, algunos van a ir a recoger cosas, otros tienen que ir a listar otras cosas y irse, pero también hay personas que quieren aprovechar de pronto ahorita y comerse alguito, conseguir algo para llevar, algunos van a comer allá. Entonces queremos dar como algo de lo que hemos escuchado, pero la idea es que entre nosotros, ¿sí? Los que no vayan a ir por su cuenta, ¿sí? O de pronto vayan a ir en Transmilenio y demás, pues ponernos de acuerdo. Solo lo aclaro para que por favor no te desconectes. Vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos un poco más. Padre nuestro, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Padre, por la vocación con que nos has llamado. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos y por instarnos a avanzar hacia la madurez. Gracias, Padre, porque tú nos desafías, Padre. No queremos tan solo ser tus hijos, pero tus hijos inmaduros, los niños que no tienen acceso a las llaves del carro, a las tarjetas, que no tienen acceso a los recursos porque no los sabemos administrar, no tenemos la madurez o la capacidad para hacerlo. Queremos ser embajadores fieles, Padre, que donde quiera que estemos, Señor, llevemos salud, llevemos tu reino, tu evangelio, Padre. Padre, te pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, nos redarguya, Padre. Nos hagas ver, Señor, aquellas frases, palabras, Señor, aquello que hace parte de nuestro vocabulario y que perpetúa una cultura contraria a la cultura del reino, Padre. Te pido que nuestros oídos se incomoden, Padre, que así como los que saben de música cuando lo escuchan a uno cantar y desafinar, algo allá les hace cortocircuito. Que así nosotros, Padre, cuando nos escuchemos a nosotros mismos hablar, reaccionar, se genere ese cortocircuito, ese alto en el camino de ver y evidenciar que lo que estoy diciendo va en contra del diseño de Dios. Aun cuando te esté dando gracias por romper la ley, que sea evidente, que no pasemos de largo, Señor, que no sigamos perpetuando esa cultura religiosa latina, Señor. Que podamos ver, Padre, cuando estamos actuando por debajo del llamado, de la dignidad del llamado que tú nos has dado como tus hijos, como embajadores de tu reino. Y no solamente de tu reino, porque no lo pones impersonal, no nos llamas embajadores del reino, sino embajadores de Cristo. Y es a Cristo a quien queremos modelar, Señor. Que nuestra familia pueda ver más de Cristo en nosotros, Padre. Por causa de esos cambios que hacemos, Señor, que nos disponemos a esa transformación por tu Espíritu de adentro hacia afuera, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, Padre, por cada uno de los que están conectados, Padre. Te pido, Señor, que si no es por fuerza mayor, Padre, que los que están conectados y que de pronto ya se acostumbraron a cierta dinámica individual, que si no es por salud y fuerza mayor, que lleven esto delante del Señor en oración y vean si su diseño es individual o en comunidad. Que abran las cartas del Nuevo Testamento y vean si están escritas a personas o a individuos en su gran mayoría, a congregaciones en su gran mayoría. Y a nosotros, Padre, si esa parte individualista, Señor, ha pasado más allá de tan solo crecer en ti y se ha vuelto ese egoísmo donde ya no importa el prójimo, Padre. Hazlo evidente, por favor, Espíritu Santo, que sea removida toda venda de nuestros ojos, que sea removida toda venda de oscuridad, que alumbre la luz de Cristo en aquellas áreas donde ya me he acostumbrado a mi fe, a mi manera, pero que de pronto no es la manera de tu reino, de acuerdo a la constitución de tu reino, lo que dice tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por lo que vamos a emprender, Señor. Gracias por nuestro llamado, Señor, por nuestro testimonio, por los embajadores de Cristo aquí, Señor, y los que están conectados, Padre, por la manera en que van a llevar con altura y vamos a llevar con altura tu nombre, Padre, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra congregación, en nuestras comunidades, ciudades y naciones, en lo que dependa de nosotros, ser esos embajadores y proclamarte hasta tu regreso, cuando te recibamos en las alturas, para gobernar y estar juntamente contigo para siempre, Señor, para siempre, Padre, para siempre. Gracias, Padre.
Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.